Durante décadas voló sin ser visto. El bombardero B-2 Spirit era el fantasma del cielo. Pero lo que nadie vio venir fue la traición de uno de sus creadores. Hoy, Noshir Gowadia no sobrevuela los cielos. Está encerrado por lo que muchos consideran la traición tecnológica más peligrosa del siglo. Y lo que reveló no solo cambió su vida, cambió el equilibrio militar global. Este no es un caso más, es una advertencia. Ahora, agárrate fuerte, suscríbete y activa la campanita. ¡Despegamos! El genio que creó un fantasma. Hay mentes que nacen para avanzar la historia y otras para cambiarla de forma invisible. Noshir Gowadia era una de ellas. Nacido en la India en 1944, llegó a Estados Unidos como tantos otros talentos en busca de un sueño americano. Pero lo que construyó no fue un sueño, sino un fantasma, literalmente. El B-2 Spirit, también conocido como el bombardero invisible, fue una de las creaciones más avanzadas y secretas de la historia militar de Estados Unidos, y Gowadia fue una pieza clave en su diseño. Con un perfil bajo, elegante y aerodinámico, el B-2 parecía desafiar la lógica de la física. Podía volar a altitudes medias y altas, penetrar profundamente en territorio enemigo y, lo más importante, ser casi indetectable por los radares. Era el espectro silencioso de la guerra moderna. Pero lo que lo hacía realmente único no era su forma triangular, sino su sistema de propulsión y su capacidad de sigilo, dos áreas en las que Noshir era maestro. Gowadia trabajó durante más de 20 años para Northrop Grumman, el contratista militar que desarrolló el bombardero. Fue ingeniero de sistemas, experto en firmas infrarrojas y en tecnologías de ocultamiento. Su tarea consistía básicamente en volver invisible lo imposible de ocultar. Un avión de combate de más de 21 metros de envergadura. Para lograrlo, diseñó un sistema de escape que enfriaba los gases del motor antes de ser liberados, reduciendo así la firma térmica del B-2. Era ingeniería al borde de la ciencia ficción. Por cada vuelo exitoso del B-2, por cada misión encubierta que atravesaba cielos enemigos sin ser detectada, había una mente como la suya detrás. Una mente brillante, matemática, obsesiva. El tipo de genio que puede pasar desapercibido en una cafetería, pero que construye armas con el poder de cambiar el mundo. Y es precisamente ese poder el que lo transformó en una figura clave. Porque cuando alguien conoce las entrañas de un monstruo tecnológico como ese, cuando alguien guarda en su cabeza los secretos más delicados del armamento estadounidense, se convierte automáticamente en un blanco, o peor, en una amenaza latente. Lo que comenzó como una historia de éxito tecnológico y patriotismo, un inmigrante que ayuda a construir el arma más sofisticada del país, terminaría convirtiéndose en una tragedia silenciosa. Una lección oculta sobre lo que pasa cuando el conocimiento cruza la línea del deber. Lo irónico es que, mientras el B-2 volaba sin dejar rastro en el radar, su creador también aprendía a moverse en las sombras, pero no hacia el progreso, sino hacia la traición. El que conoce los secretos de un imperio, también conoce la forma de destruirlo. Suscríbete a Protocolo Oculto, porque el verdadero peligro no siempre está allá afuera. A veces, lo diseñamos nosotros mismos. La caída del ángel. Todo imperio tiene grietas. A veces esas grietas no están en la tecnología, sino en el alma del hombre que la creó. Después de abandonar Northrop Grumman,
En 1986, Noshir Gowadia no dejó atrás su conocimiento. Se llevó consigo algo mucho más valioso que cualquier objeto: la fórmula exacta de cómo volver invisible a un arma mortal. En ese momento, quizás ni él mismo imaginaba que aquello que lo había llevado a la cima lo llevaría también al abismo. Con una mente brillante pero cada vez más ambiciosa, Gowadia fundó su propia empresa de consultoría en tecnología de defensa. Por fuera, era un ex ingeniero de prestigio que daba conferencias, hacía asesorías y se mantenía ocupado. Por dentro, se estaba gestando otra cosa: un juego de poder, ego y traición silenciosa. La guerra ya no era entre naciones, era entre su moral y su codicia. Los informes desclasificados indican que entre 1999 y 2005, Noshir comenzó a contactar con gobiernos extranjeros, pero no como asesor autorizado, sino como una fuente de secretos estratégicos. China, una potencia emergente y ávida de igualar o superar a Estados Unidos en capacidad militar, se convirtió en su principal cliente. Y lo que les ofreció no fue poco: presentaciones detalladas, planos de diseño, análisis de firmas térmicas, asesoría directa en tecnologías furtivas para misiles y aviones. No vendía ideas, vendía capacidad de guerra. Lo que estaba en juego ya no era su reputación, era el equilibrio militar global. Las autoridades afirman que China le pagó alrededor de $2 millones por su colaboración. Una suma inmensa, pero ridícula si se compara con el daño estratégico que causó. Para un país como Estados Unidos, perder ese conocimiento era como dejar las puertas abiertas del Pentágono. Y el traidor estaba disfrutando del botín bajo el sol de Hawái. Con el dinero recibido, Gowadia pagó deudas personales, se dio lujos, viajó por el mundo y se compró una mansión en Maui. Mientras tanto, cada byte de información compartida con China se transformaba en un misil más difícil de detectar, en un bombardero más silencioso, en una amenaza más sofisticada. ¿Fue pura codicia? ¿Fue venganza contra un sistema que lo usó y luego lo olvidó? ¿O fue simplemente el delirio de grandeza de un hombre que se creía por encima de las naciones? Las señales estaban ahí, pero nadie lo vio venir, porque ¿quién sospecharía de un ingeniero retirado que había contribuido al arma más icónica del ejército norteamericano? Nadie, hasta que fue demasiado tarde. Las sombras no se crean solas. Siempre hay alguien que decide apagar la luz. Activa la campanita, porque lo que viene en el próximo bloque no es ficción. Es el juicio que desenmascaró a uno de los cerebros más peligrosos de la era moderna. El precio de la traición. Toda traición tiene un precio, pero cuando se trata de secretos militares, ese precio no se mide en dólares, sino en poder, en seguridad, en vidas. Noshir Gowadia cruzó una línea invisible pero letal, la línea entre el deber patriótico y el interés personal, y lo que comenzó como una filtración técnica, terminó convertido en un acto de alta traición con repercusiones internacionales. En octubre del año 2005, agentes del FBI irrumpieron en su mansión de Hawái. Lo que encontraron no fue solo una vida de lujos financiada con pagos ilegales. Encontraron pruebas, archivos digitales, correos encriptados, documentos clasificados y una red de contactos que apuntaba directamente al corazón de enemigos estratégicos de Estados Unidos. Fue arrestado bajo múltiples cargos federales, pero el más devastador fue el de entregar secretos de defensa nacional a una potencia extranjera. No se trataba de simples filtraciones. Gowadia había compartido detalles sobre los sistemas de propulsión, los métodos de evasión radar
e incluso soluciones técnicas que permitían a los misiles enemigos volverse más indetectables. Y mientras China refinaba su tecnología stealth, Estados Unidos se enfrentaba a una dolorosa verdad. Había sido vulnerado desde adentro por uno de sus propios arquitectos. Durante el juicio, que se alargó durante años por la complejidad del caso y el volumen de evidencias, salieron a la luz las verdaderas motivaciones de Gowadia. Él mismo admitió haber enviado datos a varios países, no solo por dinero, sino también por reconocimiento, por satisfacción personal. Quería ser valorado por mi conocimiento, llegó a declarar. Pero ese deseo de reconocimiento no fue más que una máscara para la codicia. El Tribunal Federal no tuvo dudas. En 2011 fue hallado culpable de 14 cargos, incluyendo espionaje, exportación ilegal de información clasificada, falsificación de declaraciones, conspiración para dañar la seguridad nacional. Su condena: 32 años de prisión federal. Pero lo más escalofriante es esto. En el momento de su sentencia, Gowadia tenía 66 años. Su liberación estaría prevista para el 2043, a los 98 años de edad. En otras palabras, una cadena perpetua disfrazada de sentencia temporal. El mensaje del Estado fue claro: no importa cuánto hayas contribuido, si traicionas, pagas. El caso de Gowadia fue utilizado como advertencia silenciosa dentro de la comunidad militar y científica. Lo que sabes puede hacerte valioso, pero lo que compartes puede hacerte letal. El conocimiento puede construir imperios, pero también puede destruirlos desde adentro. Suscríbete ahora, porque en el próximo bloque veremos cómo un solo hombre permitió que China avanzara décadas en tecnología militar, sin disparar una sola bala. El impacto global del traidor silencioso. La guerra moderna no siempre se libra con tanques ni explosiones. A veces, la batalla más devastadora ocurre en silencio, a través de un archivo compartido, una fórmula transmitida o un algoritmo filtrado. Y en el caso de Noshir Gowadia, su traición no fue simplemente personal, fue geopolítica, invisible y profundamente efectiva. Gracias a la información que este ingeniero entregó a China, uno de los principales rivales estratégicos de Estados Unidos, el equilibrio militar global dio un giro que aún hoy no termina de entenderse del todo. Según informes del Departamento de Justicia, el conocimiento compartido permitió que China avanzara décadas en investigación tecnológica militar sin necesidad de ensayo y error. Recibieron los atajos, el mapa completo, la clave para no ser vistos. Uno de los desarrollos más impactantes fue la implementación de sistemas de escape invisibles para misiles tipo stealth, inspirados directamente en el sistema del B-2. Estos misiles, ahora más difíciles de detectar, representaban un cambio radical en la doctrina militar del país asiático. Ya no eran imitadores, eran competidores de igual a igual. Pero la filtración de Gowadia no solo ayudó en misiles, también asesoró en el desarrollo de bombarderos furtivos chinos, cuyas firmas térmicas y de radar reducidas representaban una amenaza directa para las capacidades de defensa de Estados Unidos e incluso de la OTAN. Con una inversión reducida y acceso directo al conocimiento crítico, China consiguió acelerar su programa aéreo de forma exponencial. En pocas palabras, la traición de un solo hombre permitió a una potencia emergente recortar al menos 15 años de desventaja tecnológica. Y mientras en los pasillos del Pentágono se analizaban las nuevas capacidades de vuelo del enemigo, en los tribunales se discutía la responsabilidad de un civil que, desde una oficina en Maui, había cambiado el futuro de la seguridad mundial.
Lo más inquietante de todo esto es que el caso de Gowadia no fue un ataque militar. No hubo armas disparadas, ni sabotajes físicos, ni infiltraciones violentas. Fue algo más sofisticado, más insidioso, un ataque basado en transferencia de conocimiento, en la mente, en la confianza rota. En inteligencia militar hay una frase lapidaria: el traidor más peligroso no es el que dispara, sino el que enseña a otros cómo hacerlo sin ser visto. La comunidad internacional tomó nota. Tras su condena, se incrementaron los protocolos de seguridad, los controles sobre excontratistas, y se inició una purga silenciosa dentro del complejo industrial militar. Porque si Gowadia había logrado hacerlo, ¿cuántos más podrían estar haciéndolo ahora mismo? Y así, una vida dedicada al sigilo terminó en la visibilidad absoluta. Un hombre que ayudó a ocultar uno de los aviones más letales del mundo quedó expuesto como una advertencia viviente. Su nombre ya no representa solo innovación, representa traición, consecuencias y un antes y un después. ¿Qué impulsa a una mente brillante a cruzar la línea? ¿Fue ambición, venganza o un juego que nunca terminó? Noshir Gowadia no lanzó bombas ni ordenó invasiones, no lideró ejércitos ni diseñó planes de ataque, y sin embargo, su impacto fue equivalente al de un sabotaje global. Porque el conocimiento, cuando se corrompe, se convierte en el arma más letal de todas. Y su caso lo demuestra. No se necesita violencia para destruir un imperio. Solo una mente con acceso y sin escrúpulos. Algunos dirán que fue por dinero, otros que fue por venganza, que tras dejar Northrop Grumman se sintió olvidado, ninguneado, desplazado. Pero hay una pregunta más profunda que nunca se respondió del todo. ¿Por qué alguien con tanto, que construyó lo imposible, eligió venderlo todo? Aquí es donde este caso se transforma de un simple juicio de espionaje a una parábola moderna sobre el ego, la ambición y los límites del poder humano. Gowadia no era un simple ingeniero, era un alquimista del siglo XXI, un hombre que, al igual que los antiguos sabios, poseía la fórmula de lo invisible. Y cuando se dio cuenta de que su fórmula valía más que su moral, fue cuando se desató el verdadero desastre. En su arrogancia, se convirtió en un dios de bolsillo, uno que decide a quién le entrega el poder de no ser visto, uno que pone en venta la supremacía aérea como si fuera un contrato más. Pero los contratos con el diablo siempre se pagan, y el suyo fue con una celda de acero, lejos del cielo que ayudó a conquistar. En esa celda, el hombre que diseñó parte del bombardero más silencioso del mundo, ahora escucha el eco de sus propias decisiones. Día tras día, años que no volverán, avances que se usaron contra su país, y un legado que ya no pertenece al progreso, sino a la advertencia. Hay algo simbólico en su historia, algo que resuena más allá de lo militar. Porque si el conocimiento puede ser un arma, ¿qué pasa con las verdades que aún guardamos en nuestras propias sombras? ¿Qué pasaría si quienes dominan la inteligencia artificial, la genética o la manipulación social también cruzaran esa línea? La historia de Gowadia es el espejo de una sociedad donde la mente ha superado a la ética, donde el ingenio va más rápido que la conciencia y donde el verdadero campo de batalla no está en los cielos, sino en la mente humana. El mayor enemigo de un imperio no es quien lo ataca, sino quien alguna vez lo construyó. Suscríbete a Protocolo Oculto, porque mientras el mundo mira al cielo esperando amenazas, las verdaderas están sentadas frente a un ordenador, con una sonrisa y un secreto en la memoria.